Hola, mi nombre es Milagro Expósito Barea, soy de la Universidad de Sevilla y a continuación voy a pasar a hacer la presentación de la comunicación, cuyo título es La representación de Bangkok post-crisis de 1997 en Fumbar Karaoke, 6-9 y Munrat Transistor de Pene Ratanarban. En primer lugar, para entender un poco en qué consiste esta cinematografía o de quién es esta cinematografía, Pene Ratanarban es un director cuyo debut fue en 1997, coincidiendo con la gran crisis económica que asoló Tailandia y que se propagó a lo que sería el resto del continente asiático, ¿no? Eh, es un reconocido director dentro de su propio país, también lo es a nivel internacional porque, digamos, por lo llamativo de su cinematografía y también porque se ha movido en todo lo que serían el ámbito de los festivales internacionales, ¿no? De carácter internacional. Sus primeras películas son estas tres que hemos nombrado al inicio y que dan título a esta comunicación y digamos que estuvieron insertadas dentro de lo que se definió como el nuevo cine tailandés. El nuevo cine tailandés es un movimiento cinematográfico que se inicia en 1997 y que hasta la actualidad sigue existiendo, siguen existiendo autores asociados a este movimiento bajo unas directrices como son sobre todo una nueva propuesta de cine dentro de la historia del cine tailandés y sobre todo también por las temáticas y la estética con las que trataban sus películas. Penek nació en 1962 y por tanto, según como apunta Che Guaraport, en este caso pertenece a lo que serían los hijos del primer Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de 1961. Es decir, en este periodo, digamos que se orientó el mercado hacia la sustitución de importaciones por la industrialización, lo que propició la expansión económica en el reino durante la década de los 60. ¿Esto qué ocasionó? Digamos que en el transcurso de esos años el principal impulso de la política de desarrollo pasó del crecimiento agrícola al crecimiento económico y la construcción de infraestructuras. Esto se verá también reflejado en lo que serían las temáticas que tratan estos directores, sobre todo aquellos que fueron hijos de este Plan Nacional de Desarrollo, porque no sé, otro de los directores que pertenece al nuevo cine tailandés también lo lleva dentro de lo que serían las temáticas propuestas. Entonces, en esta cuestión, este director va a haber una diferenciación entre lo que sería el ámbito rural y el ámbito urbano, ¿no? Es decir, destacando sobre todo cuando hablamos del ámbito urbano, Bangkok como la gran ciudad y digamos, el referente sobre el que vamos a tratar este estudio, ¿no? En este caso, estos cambios, estos planes nacionales, propiciaron un cambio profundo en lo que sería toda la sociedad. Es decir, lo que fomentaron es que los padres no podían dedicar el mismo tiempo a sus familias porque estaban sumergidos en la burbuja del capitalismo y por tanto los hijos del primer plan nacional, digamos que notaban la ausencia de sus padres dentro del hogar. Y esto también se puede observar en lo que serían las primeras horas de este director, de Pene Ratanarban. Ahora que hemos pasado a ver o a focalizarlo dentro de lo que sería quién es ese director, vamos a ver un poco, digamos, qué ocurre con Bangkok a partir de 1997. Es decir, cómo lo refleja Penet. En este caso, él lo hace a través de la localización de sus personajes en la ciudad de Bangkok, es decir, siempre aparecen localizados en un primer momento en esa ciudad. Luego sí que es cierto que pueden emigrar a otros lugares o pueden, ya sea porque se van al sur de Tailandia, porque se van a los pueblos a los que pertenecen o porque emigran a lo mejor a otras megalópolis, ¿no? Como puede ser Nueva York. Digamos que en este caso lo que se van a localizar estos personajes en esa ciudad para ver los estragos de la crisis económica de 1997. Normalmente suele usar como motivo recurrente el mundo de la mafia, como algo que suele ser ordinario, es decir, son meros personajes que son tan habituales que ya aparecen en muchos casos cotidianos, a los que se les suman los asesinos a sueldo, las camareras de bares que viven su vida mundana o las dependientes de supermercados, entre otras profesiones que parecen igualmente invisibles. Es lo que habla un poco de esa invisibilización de los trabajadores, ¿no? Es decir, aquellas personas que también trabajan en la obra o que trabajan en otro tipo de sectores que simplemente son servicios o infraestructura o cosas similares, ¿no? En este caso, la mayoría de los personajes que trabajan en la obra o sobre los que se trabaja en la obra de Penet se encuentran, digamos, con sus propias versiones de una crisis de identidad. Es decir, a medida que se van desarrollando sus vidas, vamos viendo que realmente sufren una crisis de identidad bastante profunda. Es decir, es como una respuesta al continuo cambio que va a sufrir la sociedad tailandesa y la propia ciudad. Es decir, la Bangkok, siempre que es representada por Penet, vamos a ver cómo está en continua construcción, bullicio,
es decir, es como que no se identifica con lo que sería la verdadera Tailandia, ¿no? En este caso, a raíz de esta situación, digamos que esta crisis económica despertó un sentimiento de una vuelta a lo básico, a la tradición, y en este caso se situaba Bangkok en el polo opuesto a lo que sería lo básico o la tradición. Era todo lo que conllevaba aspectos negativos, es decir, todo lo que eran cuestiones relacionadas con el capitalismo, el consumismo, nada que ver con lo que sería una idea del Bangkok tradicional. A continuación vamos a pasar, o la Tailandia tradicional, vamos a pasar a lo que sería el análisis de las diferentes películas que hemos seleccionado para esta muestra, ¿no? En primer lugar tenemos Fumbar Karaoke. Sí, en Fumbar Karaoke se cuenta la historia, digamos, gira en torno a la vida de Pooh, que va a ser la protagonista. En este caso es un adolescente que vive con su padre, una especie de playboy en el mal sentido, que es un amante del karaoke, de la vida nocturna de Bangkok. Sí, digamos que a lo largo de la película esto se va a ver constantemente. Y lo que vemos también es que Pooh sueña con su madre muerta constantemente, ¿no? Es decir, es una niña que está bastante aislada en cuanto a la sociedad, solo tiene una amiga, ¿no? Y la vemos casi siempre en estado de soledad, aunque esté acompañada, ¿no? Digamos que en los sueños con su madre, dentro de estos sueños, la madre siempre está construyendo la maqueta de una casa, ¿no? A medida que la casa se va combinando, en posteriores sueños, el padre va sufriendo percances y descendiendo más y más en el inframundo de la mafia de Bangkok. Digamos que hasta que es un momento que es marcado de muerte, ¿no? Por la mafia, ¿no? Mientras tanto, Puba está buscando soluciones espirituales al estilo tailandés para, digamos, de alguna forma que su padre tenga un buen karma y no le pasen factura, digamos, todas las cuestiones negativas que está llevando en su vida, ¿no? Más que nada por toda la preocupación que mantiene por el significado de sus sueños y la ausencia constante de la figura paterna, ¿no? Es decir, porque su padre nunca está en casa con ella, ¿no? Finalmente, Noi, que es un asesino a sueldo secreto, le perdona la vida al padre de Pooh y ambos se enamoran, ¿no? Es decir, a través de esta historia y los temas que se van desplegando en ella, la película marca una reacción violenta contra la ciudad capitalista de rápido crecimiento, como vemos ahí. Siempre son escenas nocturnas, siempre son escenas bastante oscuras, bastante lúgubres, ¿no? También vemos siempre lo que son edificios en construcción o un tráfico intenso cuando Pooh y No se adentran en Bangkok, así como las imágenes, por ejemplo, de la cadena 7-Eleven, ¿no? Esto también se ve en los interiores, digamos que esos interiores de esos karaokes y esos lugares donde pasa la mayor parte del tiempo el padre, digamos que son también patentes de esa locura consumista y capitalista, ¿no? Es decir, como una crisis en la cual está inmerso el personaje, se ve dentro de esos mismos lugares típicos de Bangkok, y también se ve a través de lo que sería la mafia y sus consecuencias, ¿no? En escenas que tienen mucho que ver con películas como las de Tarantino, ¿no? Como un cierto homenaje a ese Tarantino, ¿no? Siempre hay una búsqueda de la intimidad humana, de los deseos, los anhelos, que como se podrá comprobar por la representación de la figura paterna, no se encuentran en los clubes nocturnos, ni en los karaokes, ni bebiendo hasta caer rendido. Es decir, hay algo más simple que busca la protagonista, que en este caso es la familia. Es decir, la película igualmente lleva el mensaje de que se puede lograr el cambio a un futuro mejor siguiendo los sueños de cada uno, como es el caso de Noi, de viajar a Nueva York, o volviendo a ser familia, como es el caso de Pooh y su padre. Es decir, en la película gira en torno a eso. Es decir, y Bangkok se sitúa dentro de todo ese entramado de mafia y toda esa situación personal. Se nos muestra como un lugar caótico. Sí que es cierto que al ser su primera película, lo que se nos ve más no tanto es las consecuencias de la crisis económica, sino un inicio ya de ese inicio de crisis económica, ¿no? El siguiente film que se ha analizado es el de 6-9, ¿vale? Ya es un film de 1999 y en este caso sí que está ya, digamos, está ambientada en Bangkok con las consecuencias de la crisis económica asiática aún llegando. Es decir, en este caso el director trata el tema de la ciudad frente a lo rural, pero lo hace a través de sus personajes localizados en la capital. Es decir, en este caso la protagonista es una inmigrante del sur de Tailandia que se muda a Bangkok en busca de trabajo. Este detalle solo se presenta
que es del sur, en una carta que la protagonista Tung le escribe a su madre, a la cual normalmente le suele enviar dinero, en la que dice: he encontrado un trabajo en el extranjero y me voy. No te preocupes, no es el tipo de trabajo por el que se nos conoce a las mujeres en Tailandia, ¿no? Todos sabemos que cuando la emigración a Bangkok, o sea, el éxodo rural, conllevaba que había muy poca oferta de trabajo, trabajos normales, y sí que se aumentó todo el tema de la prostitución, el tema de las drogas, todo lo que eran cuestiones o trabajos bastante negativos, ¿no? Digamos que uno de los grandes problemas que se encuentran parte de las chicas que se mudan a la capital para buscar trabajo es que al ser mayor la demanda que las ofertas laborales, la alternativa, perdón, sea ejercer la prostitución y formar parte de las mafias tailandesas que se aprovechan de estas circunstancias, ¿no? Si la escena inicial de la película ya nos sitúa en los resultados derivados de la crisis económica, es decir, en estas imágenes que vemos en el PowerPoint podemos ver claramente cómo, digamos, Tung está en su trabajo con el resto de compañeras, porque todas están uniformadas, de la misma forma, de manera un traje azul. Están esperando a que su jefe les dé malas noticias. En este caso, con un montaje cuidado, de nuevo jugando con los primerísimos planos y la música, vemos como Tung acaba perdiendo su trabajo porque el azar ha hecho que saque uno de los 3 números agraciados para ser despedida de la empresa. Es decir, como algo aleatorio, muy, muy típico de lo que sería esa crisis económica ya derivada de 1997, en el cual muchísima gente perdió, digamos, lo que sería su trabajo, ¿no? El número 9 era su número, es decir, el número que había sacado, y dentro de las supersticiones de la cultura oriental, este número tiene como, digamos, ciertas connotaciones positivas, ¿no? Hace referencia a la longevidad y a la eternidad. Y al igual que le pasa al número 6, que se considera también afortunado y puede indicar un progreso sin problemas en la vida. Pero esto no parece que le funcione del mismo modo a Tum. Y al igual que el número de la puerta de su apartamento, su vida está a punto de cambiar por completo. La película 6-9 gira en torno a lo que sería un juego de palabras y también lo que sería el número de la puerta de la protagonista. Es decir, supuestamente es un 9, pero está mal anclado a la puerta y en ocasiones se modifica y es un 6, llevando a cabo lo que sería, digamos, una cuestión de azar que va a cambiar su vida, ¿no? Digamos que Pené se recrea en este acontecimiento tan usual y dramático en la sociedad tailandesa en ese mismo periodo, a partir de 1997, acompañando a Tung en su vuelta a casa con una caja de suministros de oficina en las manos llena de escasas pertenencias, ¿no? En este caso, una de las vecinas la recibe en la entrada y le recuerda la suerte que tiene de tener trabajo. Ella solo contesta: sí, tengo suerte, ¿no? Como en realidad no tiene para nada suerte, ¿no? Al igual que en otros dramas melancólicos de Bangkok posterior a 1997, la protagonista va a deambular por diferentes espacios de tránsito, ¿vale? Desde su apartamento hasta la oficina de un agente turístico, la casa de uno de los capos de la mafia, tratando de encontrar un rumbo en su vida. Y este rumbo es seguido por el director. Siempre Penek lo que hace es seguirla en su particular estilo a la hora de rodar las escenas de acción o incluso el paso del tiempo, ¿no? Todas las circunstancias desafortunadas que se van insertando poco a poco en la película obligan a la protagonista a romper las reglas sociales. En el caso de Toon se sumerge más profundamente en una situación caótica que la lleva a cometer delitos. Su única forma de escapar es comenzar de nuevo en una provincia del sur de Tailandia, es decir, volver a lo que sería el hogar familiar. Esto lo podemos ver cada vez que ella, digamos, se encuentra primero con un dinero en su puerta y cree que todo ha cambiado. Vamos viendo que todo va cambiando de forma negativa, ¿no? Es decir, vamos viendo que en este caso la mafia ha entrado en su casa, cada vez la ciudad se nota más congestionada, vemos lo que era en un primer momento una ciudad en pleno auge de construcción, o sea, lo que vemos es esa contaminación, ese ritmo acelerado, que al mismo tiempo va también con el ritmo acelerado de lo que sería la vida de la protagonista en los diferentes cambios que están surgiendo en su propia vida, ¿no? Eso también se ve en lo que sería ese tráfico intenso que siempre nos muestra Penek como algo negativo, ¿no? Y por último tenemos la última escena, ya con los títulos de crédito, en los cuales ella deja Bangkok, deja ese caos, que para ella solo han sido problemas derivados de problemas, ¿vale? En una y otra situación, y se abandona y se marcha al sur, ¿no? Es decir, prefiere tener una vida normal,
dentro de lo que cabe, de dónde viene, de dónde procede, del sur, ¿no? Aunque no tenga un trabajo, porque en este caso también ha perdido su trabajo en Bangkok, ¿no? Y el tercer título que se analiza es el de Munra Transistor, en este caso es de 2010, y como señala la propia Boiler en un texto de 2018, digamos que Munra Transistor va a articular su trama en torno a la doble esfera rural y urbana, es decir, va a idealizar la vida en el campo y caracterizando sobre todo la ciudad como un lugar hostil, ¿no? Es decir, Penet ya mostraba en 6-9 o en Fumbar Karaoke que la ciudad podía ser claustrofóbica, sin salida, estaba atascada y en continuo proceso de expansión, perdón, que difiere digamos, de los espacios tradicionales, más próximos al recuerdo de una vida rural, a lo básico, a lo tradicional, etcétera, ¿no? Es decir, este contraste espacial se hace para comparar las formas de la vida tradicional y las formas modernas, es decir, por un lado la forma occidentalizada, atribuyendo claramente a cada una de ellas, y valores morales negativos a lo que sería Bangkok y valores morales positivos a lo que sería la ciudad, perdón, el ámbito rural, ¿no? En este caso, la película cuenta la historia de Pan, que es un joven campesino, que lo podemos ver en la segunda imagen de la diapositiva. Vemos en un primer momento cómo esas ferias son todo color, son todo armonía, o sea, vemos como felicidad, es decir, hay una gama de colores vibrantes y bastante interesantes visuales, mientras que Bangkok es todo lo contrario, es decir, mientras que en las zonas rurales todo prima de una forma más fácil, es decir, todo, digamos, es lo más normal posible o hay una cierta felicidad, en Bangkok es todo lo contrario, ¿no? Es decir, en este caso, el protagonista, lo que vamos a ver es como Pan, es decir, un joven campesino, siente un gran amor por la música, hasta tal punto que le lleva a que no pueda pensar en otra cosa y que decida irse a Bangkok a probar suerte, ¿no? A Pan le gusta cantar en las ferias, sobre todo que se celebran en el templo de su pueblo. Digamos que tiene un encanto y un ingenio que le hacen parecer como si fuese un artista nato, ¿no? Es decir, en una de esas ferias conoce y se enamora de Sadao, que es la protagonista, la chica que vemos en la pantalla, digamos que es una bella tailandesa rural, ¿no? Hasta aquí parece que el argumento de cualquier romance de tipo chico conoce chica y se enamora de ella, dice, pero el problema viene cuando la trama de la película empieza a desarrollar una continua lucha del protagonista por encontrar sus sueños entre los reveses de la caótica vida que llega a tener, ¿no? Y entre esa caótica vida llega el momento en el que decide marcharse a Bangkok, ¿no? Digamos que es la clase de historia y el modo en que va evolucionando tiene mucho que ver con 6-9 o con Fumbar Karaoke. Es decir, cada vez se involucran más personajes y la madeja narrativa se amplía hasta llegar al final dramático de vuelta al hogar, ¿no? Es decir, en este caso, todo esto se va a hacer patente y también va a ser patente cómo la ciudad, digamos, no es el lugar correcto para este tipo de personajes, ¿no? Es decir, en este caso se dan cuenta de que la ciudad no es lo que ellos pensaban, ¿no? O no les satisface o les causa problemas, ¿no? Digamos que Pan y Sadao se casan, ¿no? Él le regala un transistor a modo de símbolo de su amor por las canciones y de la felicidad de la joven pareja. Digamos que este aparato va a simbolizar lo que sería la unión entre Sadao y Pan y digamos que cuando su marido está lejos, digamos que ella usa ese transistor para aproximarse a él, ¿no? Es decir, a medida que la película avanza y la reacción sufre las consecuencias de los altibajos emocionales, la representación del deterioro de ese transistor será también reflejo de dicho alejamiento, ¿no? Los infortunios de la vida hacen que Pan deba servir en el ejército tailandés, por lo que debe dejar a su esposa embarazada y alistarse. En un momento de desconcierto, deja el ejército y huye a Bangkok embarcado por su sueño de convertirse en un cantante de éxito. Allí es donde todo se precipita y acaba entrando en la cárcel. Es decir, nadie es lo que parece en Bangkok, ¿no? Es decir, estamos viendo que pese a haber intentado encontrar un trabajo decente como es el de cantante, vemos que todo es negativo dentro de esta ciudad. Hay una anécdota muy interesante y es que la propia Sadao entiende que el agua que se puede conseguir de la lluvia en el ámbito rural, ¿vale? Es diferente al agua que se puede beber en Bangkok, es decir, un agua que está contaminada y que está, digamos,
de alguna forma representa, digamos, esa corrupción de la capital, ¿no? Entonces ella prepara una serie de botellas de agua y en el momento en que va a buscar a Pam, se da cuenta de que, digamos, no es la persona que ella conocía, ¿vale? Y en ese transcurso se ve como ella al subirse al autobús se le caen las botellas y el agua que representa esa tradición se queda desparramada por el suelo, ¿no? Se rompe totalmente con esa idea de la ciudad como un lugar, digamos, apto para este tipo de personajes, ¿no? A modo de conclusión, podremos afirmar, una vez visto el análisis de estas tres películas, que existe una dicotomía entre la capital, es decir, entre Bangkok y las zonas de carácter más rural, es decir, sobre todo entroncando con estas dos vertientes, dos modelos de vida diferentes, por un lado el cosmopolita globalizado moderno, pero lleno de contradicciones, o el rural campesino tradicional que guarda, digamos, los valores ancestrales de la cultura tailandesa, ¿no? Y esta dicotomía, o esa dicotomía, entre el encanto rural retro, que se puede ver en Moonrun Transistor, y la ciudad se puede ver claramente cuando el director enfatiza sobre todo la urbe a través del contraste con los tonos fríos y las imágenes metropolitanas deshumanizadas. Es decir, la puesta en escena muestra la capital como un espacio de antinaturalidad irremedible, algo que no acaba, digamos, de funcionar, ¿no? También utiliza el uso de lugares lúgubres y oscuros asociados a esa idea de una Bangkok desposeída de su identidad, igual que le ocurría a los personajes de las diferentes películas que hemos analizado, ¿no? Es decir, como que no llegan a encontrar una identidad y al final se dan cuenta que Bangkok no es el lugar perfecto, sino que tienen que emigrar o retornar a sus lugares de origen o en el caso de que se queden en Bangkok, digamos que tienen que dejar todo lo que sería la vida nocturna de la ciudad para crear o para estar en familia, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención. Esta sería la presentación de la comunicación y si tienen alguna duda o algún comentario, estaré encantada de responderles. Muchas gracias.